gusto, y tengo el gusto de tener a mis colegas que han dado liderazgo a este proyecto, Alexandra Zapata, nuestra directora de Educación e Innovación Cívica, y Pablo Clark, nuestro brillante sociólogo y analista, quien hizo la mayor parte de la carga pesada de trabajo para correr los números de Compara Carreras 2017. Y bueno, quisiera agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Y sin más, pues quisiera cederle la palabra a mi colega economista Alexandra Zapata. Manuel, muchísimas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de poderles presentar este proyecto y les queremos contar una historia. Queremos usar esta imagen para transmitir un sentido de urgencia que tenemos nosotros cuando hablamos del sector de educación superior. El problema de un mercado laboral que está avanzando a velocidades de un chita y un sector educativo que está avanzando a la velocidad de un caracol. Si todo sigue como está ahorita en el sector educativo, este caracol nunca va a poder alcanzar al chita. Y no solo eso, la brecha entre los resultados del sector educativo y el desempeño de los alumnos en educación superior cada vez se va a alejar más de las necesidades y las demandas del mercado laboral. Arrancamos esta edición de Compara Carreras con una pregunta y un planteamiento que nos hacemos cada vez que se habla de las carreras del futuro, de qué estudiar, de qué viene, y es el desafío de la automatización. La realidad es que hoy el 65% de los empleos, hoy podemos calcular que el 65% de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy están arrancando la educación media, es decir, el bachillerato y la educación superior, la licenciatura, aún no existen. Estos jóvenes se están preparando hoy en la escuela para un empleo que no existe y que no sabemos qué van a necesitar para poderlo enfrentar. Tenemos algunas ideas y se las vamos a platicar. La automatización, sin duda, será un disruptor del mercado laboral. Va a cambiar por completo los empleos y las actividades. Pero si nos preparamos, no tiene que ser un destructor de empleo. De acuerdo con datos de McKinsey y con datos de la tecnología actual, la automatización puede reemplazar el 45% de las actividades de un empleo. Es decir, en el empleo que tenemos todos nosotros, casi la mitad de las actividades van a cambiar o se van a automatizar. Pero realmente con la tecnología actual solo se pueden reemplazar por completo 5% de los empleos. Ahora, México está posicionado de manera única a nivel mundial. Es uno de los pocos países, uno de los 8, que más empleos podría generar en los próximos años como resultado de la revolución digital. Es decir, México está posicionado para que la automatización nos ayude a crecer nuestro mercado laboral. Si vemos el mapa, otros países como India, como Suiza, Alemania, están en mucha mayor desventaja frente a este nuevo reto. En el futuro, la empleabilidad dependerá menos de lo que ya sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, de adaptar y de ejecutar. Las competencias que valora el mercado laboral están cambiando, y no solo cambiando, sino están cambiando de manera muy rápida. En solo 5 años, las 10 competencias más valoradas en el mercado laboral han cambiado de manera muy importante. Creatividad ha pasado del 10º lugar al 3er lugar en competencias valoradas por el mercado laboral. Inteligencia emocional no existía en la lista de las 10 en el 2015 y ya ocupará la posición número 6 en el 2020. Flexibilidad cognitiva tampoco existía como una de las competencias valoradas en el 2015 y nos va a aparecer en el 2020. Esto quiere decir que en el lapso de 5 años, aproximadamente lo que toma estudiar una carrera universitaria, las capacidades que conocemos cuando entren los jóvenes van a ser distintas
a las capacidades que el mercado laboral va a estar buscando en ellos cuando se gradúen. Esto ya lo sabe el mercado laboral y lo sabe el sector productivo y las empresas. En solo un año, de 2015 a 2016, la cantidad de empleadores que están ya capacitando continuamente a sus empleados para cubrir vacantes dentro de la empresa creció de 20% a 50% a nivel mundial. En México, en el 2016, esa cifra alcanzó 60%. Ahora, la oportunidad para aprovechar el bono demográfico de México se está acabando. La realidad es que este bono no va a durar para siempre. Cada año ya está disminuyendo la población en edad de estudiar en nuestro país con relación a la población mayor. Aquí podemos ver en la gráfica el 2017 marcado. La línea azul refleja los jóvenes de 6 a 26 años en edad de educación. Frente a la línea que está creciendo de ciudadanos de más de 60 años. Es básicamente en educación ahora o nunca. Y hablando del panorama presente de la educación superior, sabemos que hay en el último ciclo escolar 4.1 millones de estudiantes inscritos en las universidades de México. Esto nos habla de la importancia que está teniendo este sector. Esta cifra crece cada año y es especialmente importante porque las herramientas que reciban los jóvenes que actualmente están en la educación superior van a determinar la capacidad de México para innovar, producir y detonar prosperidad, especialmente en el panorama cambiante del cual estamos platicando, con nuevas habilidades requeridas y con una estructura poblacional muy diferente que va a tener una carga muy importante sobre estos jóvenes. Los datos actuales dejan muy claro que la educación es una muy buena inversión. Un licenciado gana en promedio 11.327 pesos al mes, mientras que un egresado de bachillerato gana solo 6.305 pesos. Es decir, un licenciado gana en promedio 80% más. Estudiar una licenciatura no solo tiene ese beneficio de un salario más alto, sino también se acompaña con una reducción de 51% en el riesgo de estar empleado en el sector informal respecto a los egresados de bachillerato, con todos los beneficios que esto implica para el país y también para los que tienen este empleo, con mucho mejores prestaciones y una estabilidad laboral muy importante. El problema es que más allá de este panorama, en México no hay datos para que los jóvenes tomen decisiones informadas acerca de su futuro educativo, lo cual es especialmente complicado considerando que existen enormes diferencias de rentabilidad entre las distintas carreras. Sí, en general la educación superior es una gran inversión, pero necesitamos poder también orientar a los jóvenes acerca de la diferencia entre carreras para que su elección dentro de la educación superior les pueda dar una buena inversión y pueda redituarles el costo de tiempo y de esfuerzo y de dinero que las familias del país hacen en las universidades. Esta comparación entre tres carreras creo que deja muy en claro las principales matices que hay entre escoger una carrera u otra. Vemos estadística, contabilidad y fiscalización y psicología. Estadística tiene un salario promedio de 16.674 pesos, contabilidad 11.374 y psicología con solo 9.249. Para tenerlo un poco en contexto, el salario promedio de los profesionistas es de 11.961 pesos. Otra dimensión en la cual las carreras tienen desigualdades muy importantes es la tasa de informalidad, y aquí se ve perfectamente reflejado. Estadística tiene tan solo cerca de 10% de sus egresados en el sector informal, mientras que en psicología esto es casi 30%. Y donde es especialmente dramática la diferencia es en qué tan populares son estas carreras, lo cual nos habla de la falta de información que tienen los jóvenes para elegirlas basándose en esa mejor rentabilidad y en esos mejores prospectos que les ofrecen. Estadística tiene tan solo cerca de 8.000 estudiantes en licenciatura actualmente, mientras que en psicología son 175.000, en contabilidad 185.000 casi. Es una diferencia verdaderamente abismal. Aquí podemos ver los principales resultados de Compara Carrera 2017. Vemos las 10 carreras con mayor salario y las 10 carreras con menor salario. Entre las de mayor salario destaca que aparece química, 33.266 pesos, servicio de transporte, 17.951, física,
17.771. Y una cosa que me parece muy destacable de estos resultados de las mejores pagadas es que vemos una tendencia de los últimos años de carreras como química, física y estadística que han estado presentes ahí y que también nos hablan del valor que se le da a esas carreras actualmente en el mercado laboral. En cuanto a las de menor salario, también son algunas que ya han aparecido en ese rubro en años pasados. Está orientación en asesoría educativa, tan solo 7.534 pesos. Filosofía y ética, 8.060, criminología, deportes, 8.300, varias carreras que tienen que ver también con la formación docente, independientemente del nivel para el cual esté orientada esta formación docente. Hay enormes diferencias también en la informalidad y se ven en los resultados. Para ponerlo por contexto, el promedio nacional de todos los niveles educativos, la tasa de informalidad es del 57%, en profesionistas, es decir, en licenciados y egresados de posgrado, solo 21%. Y hay carreras, las que vemos con nueva informalidad, que te dan digamos, te disminuyen tu riesgo incluso por encima del promedio de los profesionistas, como finanzas, tan solo 9.6%, estadística, 9.9%. Pero viendo las de mayor informalidad es muy preocupante porque carreras como Bellas Artes, Filosofía y Ética, pues realmente sí disminuyen tu riesgo de estar en el sector informal, pero no de una manera considerable respecto al promedio de todos los niveles educativos. El salario y la informalidad, bueno, son dos aspectos muy importantes que tener en cuenta respecto a las carreras, pero hay unos más, de los cuales le cedo la palabra a Manuel para que nos platique. Muchísimas gracias. Pues en INCO construimos este índice de calidad de la inversión educativa. A veces los economistas somos, gracias Alex, somos un poquito criticados porque hablamos del capital humano, ¿no? Y entonces hay quien piensa que eso no es posible, pero en realidad cuando alguien invierte en que nosotros estudiemos, en realidad está haciendo una inversión grande, porque no solamente está dejando de usar ese dinero para consumir o para invertirlo en otra cosa, sino también el tiempo de la persona que está estudiando está comprometido en educarse. Entonces esto se parece mucho a construir, solamente que se construye pues aquí, se construyen las neuronas. Y antes no se podía hacer esto, porque el INEGI tenía una clasificación de carreras que no era compatible con la de la Secretaría del Trabajo y se codificaba manualmente la carrera que había estudiado la persona. Entonces era muy difícil hacer investigación de este tipo de cosas. Desde hace 4 años, el INEGI, estamos muy agradecidos con ellos y con la Secretaría del Trabajo por llegar a este estándar, codificaron todas las carreras en un conjunto de disciplinas profesionales. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo habla de la carrera de estadística, pues no solamente está hablando de la única universidad que ofrece esta carrera de estadística, que es una universidad en el Bajío, me parece que la Autónoma de San Luis, sino está hablando de las ciencias actuariales, está hablando de algunas de las ramas de la estadística aplicada y de todas las carreras, todos los programas que están inscritos que tienen que ver con esa disciplina, ¿no? Con el de abajo, ¿no? Muchas gracias, Alex. Entonces, lo que hicimos fue hacer una medición del rendimiento de la inversión y que básicamente tiene que ver con cuánto invierto yo en obtener esa licenciatura, tanto en costo de colegiaturas como en el costo de vida, como en el costo de oportunidad de que yo esté trabajando, que esté haciendo otras cosas en lugar de estudiando. Y tenemos una serie de mediciones de riesgo que tienen que ver con el desenlace en el mercado laboral de las personas. En la siguiente lámina lo voy a explicar un poco mejor. Como comenté, la parte de inversión tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con el costo, que es algo que no se consigue en ningún lado y que en INCO hacemos una labor de estudiante prospectivo, ¿no? Y llamamos a todas las universidades y compilamos a mano una base de datos para darnos una idea de los costos de las distintas disciplinas en las distintas universidades y, por supuesto, el tiempo que nos toma estudiar. Si es un programa de 2 años, como la educación técnica, pues yo voy a estar listo para trabajar más rápidamente. Si es un programa de 4,5 años, como la licenciatura que yo estudié, la licenciatura en economía, pues bueno, eso cuesta más trabajo.
Si eres médico, por ejemplo, bueno, pues no te quiero platicar, vas a tener que hacer internados, posgrados y una serie de estudios avanzados. En la parte de riesgo, no solamente medimos la parte de desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo en México ha sido históricamente bajo, dado que existe un sector informal relativamente grande y que no existe un sistema de bienestar como existe en los Estados Unidos o en la Unión Europea, donde la gente desempleada tiene algún tipo de estipendio o de ayuda para volver a encontrar su camino hacia el empleo. También hay gente descorazonada, hay gente que buscó y buscó y llegó un momento en que ya dejó de buscar porque siente que pues, simplemente no tiene cabida en el mercado laboral y la estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI te detecta claramente estos casos y también hay gente desocupada y esta es gente que a lo mejor está en las labores del hogar, ¿no? Están trabajando en casa, no venden su trabajo afuera, no se lo venden a una empresa, no se lo venden a otra familia, pero que nos aparecen como población no económicamente activa. En este segmento, sobre todo en México, tenemos muchas mujeres, lo cual debería ponernos a pensar a todos. Si nuestros lugares de trabajo son lo suficientemente inclusivos para las mujeres, si las políticas de horario, las políticas de seguridad social, las políticas de impuesto favorecen que la mujer decida salir a trabajar, lo cual sería muy bueno porque hay mucho talento femenino en México. Entonces, si vemos la siguiente lámina, lo que tenemos es algunas de las disciplinas donde la inversión es excelente. A ver si me dan los ojos para esto. Aparece química y física como las mejor pagadas, lo cual es realmente muy interesante. Luego están todas estas disciplinas de estadística, finanzas, banca y seguros, ingeniería química. Estas disciplinas en una universidad pública, el retorno de la inversión ocurre en 2 meses. En 2 meses la gente ya pagó su licenciatura, digamos. En una universidad privada, pues toma de 30 a 108 meses, dependiendo que hayas estudiado, ¿no? En la siguiente lámina tenemos las muy inseguras, aquellas que no solamente representan un salario promedio bajo, sino probablemente implican desempleo, subocupación, ocupación en condiciones críticas, trabajadores descorazonados o gente que decide no participar o que está fuera de la fuerza laboral. Ahí tenemos disciplinas como filosofía y ética, lenguas extranjeras, diseño, bellas artes y terapia y rehabilitación. Probablemente estas carreras en el futuro podrían tener mayor demanda. Yo me imagino que terapia y rehabilitación, por ejemplo, con una población cada vez es más de edad avanzada, en una área de libre comercio como el Telecán, donde probablemente podríamos hacer cosas como turismo médico, bueno, pues probablemente esa es una de esas disciplinas que podría irle mejor en el futuro. Hay otras como lenguas extranjeras, donde podemos explicar en Siri y en Google Translate, por ejemplo, porque pues, estas cosas ya prácticamente no tienen demanda, ¿no? Si alguien quiere ver una película con subtítulos, ya hay robots que hacen los subtítulos. Casi todo lo que está en YouTube, por ejemplo, está en 30, 40 idiomas y es una traducción que se hace automáticamente. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de cosas que nos vamos a estar enfrentando en el futuro. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Y aquí ya les paso el micrófono o quieren que presente yo esto. Bueno, la inercia, la incapacidad, las trabas en el sector están diseñadas para beneficiar a la industria de educación superior y no a los alumnos. Yo creo que es muy importante que resolvamos algunas de estas cuestiones, ¿no? Alexandra Zapata, le voy a pasar el micrófono ahorita, tiene como una colección de 100 cosas que hay en la regulación y 100 cosas anecdóticas de por qué esto está mal. Pero es un mercado opaco, poco transparente, con poca información, donde las cosas trabajan para el lado de la oferta y no para el lado de la demanda, que son los estudiantes. Es la gente que va ahí y que entrega dinero y que hace un esfuerzo con la esperanza que después de 2 o de 4 o de 6 años van a tener una mejor educación.
Alexandra. Gracias, Manuel. Hemos platicado de esta brecha enorme entre el mercado laboral y el sector educativo, una situación en donde nos hemos enfocado en los últimos años a incrementar la cobertura educativa sin necesariamente asegurar que la calidad y la pertinencia de los planes de estudio que acompañan esta educación superior sea valiosa para los alumnos. Y una carrera que no puede asegurar la calidad y pertinencia y que no tenga un resultado favorable en el mercado laboral es una inversión que destruye la inversión, es una carrera que destruye la inversión del país y de las familias mexicanas. Cada vez que un egresado de educación pública sale al mercado laboral y no encuentra un empleo porque no tiene las competencias y las habilidades que estaban buscando los empleadores, es una inversión que hizo el país, que hicieron los contribuyentes, que hizo el joven en su tiempo, en sus recursos, que no está teniendo un retorno sobre inversión. Cuando vemos que esto sucede en educación privada, bueno, ahí hay recursos adicionales por parte de la familia, muchas veces haciendo muchos sacrificios para poder pagar licenciaturas, y que estas licenciaturas y estas carreras no puedan garantizar que los jóvenes encuentren un empleo bien pagado en el sector formal, es realmente destruir una inversión. ¿Qué proponemos? ¿Cómo podemos hacer que el chita, que no podemos controlar y que va corriendo a velocidades cada vez mayores, no se aleje del sector educativo? Más bien, ¿qué podemos hacer con el sector educativo que hoy vemos como un caracol lento que se mueve con inercias, para que esto cambie y que los siguientes jóvenes que entren en educación media, superior y superior tengan una realidad distinta? La primera propuesta del INCO es fortalecer la educación técnica. La educación técnica es una oportunidad tanto en educación media, superior como en educación superior. Es una oportunidad para enfrentar la demanda de capital humano altamente especializado. Capital humano que sigue siendo y seguirá siendo muy demandado con la automatización a nivel mundial. La educación técnica desarrolla talento que hoy es escaso en México. Según cifras de Manpower, de los 10 puestos más difíciles de cubrir en México, 7 se ofertan en la educación técnica. La primera, operadores de maquinaria y producción, personal de apoyo en la oficina, técnicos, trabajadores certificados en algún oficio, ingenieros, personal de contabilidad y finanzas y personal de tecnologías de la información. Estos 7 puestos que son difíciles de cubrir se pueden atender con la educación técnica. Más aún, la educación técnica superior puede ser una inversión sumamente rentable. Las carreras técnicas mejor pagadas hoy en México ganan más que las carreras universitarias peor pagadas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En carreras técnicas, construcción e ingeniería civil, producción y explotación agrícola y ganadera, servicios de transporte, todas pagan en promedio más que profesiones y licenciaturas que vemos que también tienen matrículas muy altas. Deportes, filosofía y ética, formación docente para educación básica y nivel preescolar y criminología. Aunado a eso, la inversión de tiempo y dinero en una carrera técnica es significativamente menor a la de una licenciatura. Entonces, no solo pagan más, pero la duración de los programas es de solo 2 años. Es decir, el costo de tiempo que está invirtiendo el joven es menor. Y también de recursos para solventar la carrera. El 98% de los estudiantes de educación técnica superior TSU se encuentran en instituciones públicas. Nuestra segunda propuesta de política pública: estimular el dinamismo en la oferta educativa. Sin duda, una de las trabas que mencionaba Manuel son los procesos y la burocracia. La SEP debe agilizar los procesos de actualización de planes de estudio y de la oferta educativa para favorecer la innovación. Y decimos las dos porque una cosa es planes de estudio
es decir, exactamente qué se estudia dentro de cada carrera. Eso se tiene que actualizar de manera constante. Cuando hablamos de tecnologías, las herramientas técnicas o los aspectos técnicos de muchas de estas carreras cambian de manera dramática. Vemos cómo las computadoras cambian año con año, las tecnologías en todos los sentidos avanzan a velocidades de chita y eso se tiene que ver reflejado en lo que se está enseñando en las aulas. Y también decimos de la oferta educativa, porque evidentemente con más información tenemos que pensar en cómo ofrecer carreras que son estratégicas no solo para los alumnos, pero también para México. Las carreras, las universidades no pueden seguir con la oferta educativa de lo que era popular o relevante o que tenía un retorno sobre inversión en los 80s. Lo que se demanda hoy es muy distinto y las carreras en su oferta tienen que reflejar eso. También, en beneficio de los estudiantes y del presupuesto público, se debe flexibilizar la revalidación de créditos entre las carreras, entre instituciones y entre países. Comentábamos ayer algunos de los casos que ilustran este problema, seguramente ustedes o amigos suyos lo han vivido. Tenemos jóvenes que ingresan a una carrera, toman una clase, digamos Matemáticas 1, deciden que esa carrera no es para ellos, se cambian de carrera y tienen que volver a cursar Matemáticas 1, incluso dentro de la misma institución educativa. Esto solo favorece a las instituciones de educación privadas que cobran 2 veces por esa materia. Para un joven está invirtiendo 2 veces el tiempo y 2 veces el costo en esa falla y en esa traba que existe en el sector educativo. Para educación pública, como contribuyentes y como parte del presupuesto público, los mexicanos estamos teniendo que pagar esa materia 2 veces para el mismo alumno. No hace sentido y eso tiene que cambiar. Tenemos que pensar en maneras para que los jóvenes puedan incrementar su retorno y el presupuesto público también vea ese beneficio. Tenemos en el sector educativo, en el sector de educación superior, que aprender de los modelos exitosos de actualización constante de sistemas como los tecnológicos, que tienen un seguimiento de egresados que muy pocas otras instituciones tienen. Tenemos que aprender también de CONALEP y toda la retroalimentación que ellos reciben del sector empresarial en el diseño de sus planes de estudio. Sí tenemos casos de éxito en México. El problema es que no los estamos volteando a ver como referencias para guiar la política educativa de la manera en la que lo deberíamos estar haciendo. Tenemos que replicar el modelo de CONALEP que se sienta con el sector productivo para entender exactamente qué están buscando en los egresados. Esos jóvenes que cursan carreras en donde la universidad o la institución educativa se ha preocupado de su empleabilidad, van a graduarse casi con un empleo asegurado. Eso es lo que deberían estar haciendo las universidades y eso es lo que tenemos que empezar a imitar, no solo en CONALEP y en los sistemas tecnológicos, sino en todas las universidades del país. La carga de actualización se tiene que voltear hacia las universidades. Una universidad que no actualiza sus planes de estudio lo tiene o lo debe tener que justificar de manera pública. Y esto debe suceder de manera periódica. ¿Por qué una universidad no está actualizando sus planes de estudio si sabemos que el mercado laboral está cambiando y las habilidades que ellos están buscando están cambiando? Sería interesante que la presión estuviera sobre las universidades para que en vez de esperar que actualicen, esté ahí esa obligación o esa expectativa de parte de los ciudadanos que financiamos el sistema de educación en México y el sistema de educación público en México, pero también de todos los jóvenes que están haciendo esta apuesta tan importante de sus recursos en estas instituciones. La tercera propuesta de política pública es integrar certificaciones internacionales y de sector. Manuel sabe mucho de esto, entonces Manuel, bienvenido a tus comentarios, pero debemos integrar en los planes de estudio certificaciones de habilidades que formen estudiantes más competitivos para mercados laborales internacionales. En la medida que un joven tenga no solo su diploma de la universidad, sino que pueda aportar en su CV una serie de certificaciones que se reconozcan a nivel internacional, ese joven va a poder aspirar
a competir en un mercado laboral que cada vez es más internacional y más abierto. Vale mucho el poder decir yo tengo esta certificación de inglés o yo tengo esta certificación de un idioma de programación a través de una certificación que es reconocida en el mercado y no solo una lista o una tira de materias de una universidad. Generar habilidades y competencias equiparables con el resto del mundo beneficiaría el retorno sobre la inversión de nuestra educación superior. Si se integran certificaciones, garantizamos que los planes de estudio y la calidad de estos programas estén a la altura de las expectativas de un mercado laboral internacional. En esta gráfica podemos ver cómo después de bachillerato, y tenemos bachillerato marcado en esta línea punteada, después de 12 grados escolares completados, después de bachillerato en Estados Unidos, el retorno económico de la educación incrementa mucho más en México. En los primeros 12 años podemos ver que más educación va incrementando el salario por hora, de manera un poco más equiparable en Estados Unidos y en México. Esto cambia de manera dramática después de bachillerato. Claramente una de las lecturas de esta gráfica es que la calidad de nuestra educación superior es abismalmente distinta en promedio a la calidad de la educación superior en Estados Unidos. Y por ende, el valor que le asigna el mercado se refleja en esta diferencia dramática en los salarios entre los dos países. La cuarta propuesta de política pública: transparencia en estadísticas de egresados. México, y lo hemos dicho varios años ya, México requiere de una política de datos públicos en educación superior que tenga como prioridad y como eje central el beneficio para los alumnos. ¿Qué quiere decir publicación de métricas de seguimiento de egresados? Nos referimos a estadísticas como cuál es el promedio de ingresos de un egresado, en qué sector está trabajando, formal o informal, qué género tiene este alumno egresado, cuál es el estatus de su empleabilidad, cuánto tiempo le tomó encontrar un empleo. Si nosotros supiéramos para las diferentes universidades en México cuánto tiempo le tomó a ese egresado encontrar un empleo, cuánto le están pagando, en dónde está trabajando y con qué puesto, podríamos nosotros, por primera vez en México, tener un referente de calidad y del valor de esa carrera universitaria frente al mercado laboral. Hoy en México no existe esa información. Cuando hablamos de qué universidades son mejores que otras, realmente nos estamos basando en percepción, en reputación, no nos estamos basando en datos duros y en evidencia. No la tenemos y no se está generando en México. Esta opacidad en los datos en educación superior favorece a las universidades poco competitivas, a las universidades patito que prometen licenciaturas y que gradúan a jóvenes que no van a encontrar un empleo que valore su inversión. La opacidad estimula la oferta de programas que son baratos para las universidades y que son de baja calidad. Si una universidad no tiene que rendir cuentas sobre la empleabilidad de sus egresados, no tiene un incentivo para ofrecer carreras que les cuestan más, que son más caras para ellos, en donde los maestros demandan mejores sueldos, en donde a lo mejor se necesitan laboratorios, en donde se requiere una inversión en tecnología. Van a ofertar las carreras más baratas, porque al final ellos no tienen que responder sobre si esos egresados encontraron un empleo o no. La opacidad limita la capacidad de los jóvenes para tomar mejores decisiones. Les mostrábamos ahorita los pocos datos que hemos podido construir, ya decía Manuel, a través de cruzar bases de datos, a través de levantamientos que nosotros mismos hacemos en el INCO, generando nuestras propias estadísticas. Con esta poca información ya podemos ver las diferencias dramáticas entre las diferentes carreras. Pero las diferencias no solo son dramáticas entre las carreras, son dramáticas entre las instituciones de educación superior y de media superior que las ofrecen. Y los jóvenes tienen derecho a saber que si van a hacer una inversión en una universidad, ¿qué pueden esperar cuando se gradúen 2 o 4 años después o 5 años después? Ellos, los jóvenes mexicanos, tienen derecho a tener esta información. En cambio, la disponibilidad de datos fomenta la competencia.
Las universidades sentirían presión para elevar la calidad de sus programas, naturalmente como en cualquier mercado abierto y transparente. La disponibilidad de datos identifica planes de estudio relevantes y que son valorados por el mercado laboral, porque tendríamos estadísticas de qué carreras están contratando a jóvenes de manera muy rápida y qué jóvenes se están quedando atrás sin un empleo. Esos planes de estudio evidentemente deberían de crecer en su matrícula, se deberían de ofertar en más universidades, se deberían de replicar las buenas prácticas. Solo las podemos identificar si tenemos datos de seguimiento egresados. La disponibilidad de datos también incentiva a las instituciones a comprometerse con la empleabilidad de sus alumnos. El éxito y la reputación de las universidades dependerá del éxito de sus alumnos. Una universidad no puede ver su rol sin pensar en que su responsabilidad es que sus alumnos encuentren un empleo en el mercado laboral formal, que les regrese un retorno sobre la inversión que valga la pena todo este tiempo y toda esa inversión. Y por último, proponemos, y parecería casi una propuesta de política pública obvio, desafortunadamente no lo es, la política educativa debería de estar basada en evidencia. La planeación y la oferta de educación superior se debe guiar con menos inercia y con más evidencia. Estos datos son fundamentales. Las propias universidades necesitan estos datos para poder decidir qué carreras abrir, qué carreras cerrar, cómo incentivar a jóvenes a que cursen no las carreras que son más populares ahorita, sino las que mejor retorno le van a dar a ellos, a sus familias y al país. Proponemos también, para ayudar a resolver este problema, establecer bolsas presupuestales concursables que premien programas rentables y con alta empleabilidad. Entendemos que muchas veces universidades públicas se encuentran en una situación muy frustrante, donde tienen recursos limitados y tienen que recibir a más jóvenes. Muchas veces la solución fácil es abrir carreras baratas, porque ahí les alcanza su presupuesto. Esa no puede ser la política educativa que siga México. Eso es seguir apostándole en la inercia y el caracol se va a quedar cada vez más lejos del chica. Estas estadísticas de seguimiento egresados benefician a los alumnos, benefician a México, benefician a todos nosotros como mexicanos que vamos a crecer, que eventualmente vamos a depender de estos jóvenes para la prosperidad de nuestro país. Necesitamos las primeras universidades campeonas que se atrevan a empezar a publicar estos datos. Ellos son los que más se benefician actualmente de la opacidad y eso tiene que cambiar en favor de nuestros jóvenes y de nuestro país. Ahora, para terminar, le cedo la palabra nuevamente a Pablo para que les pueda compartir algunas de las cosas que pueden encontrar en nuestro sitio comparacarreras.org. Como dijimos arrancando esta presentación, hemos hecho este esfuerzo ya durante los últimos 3 años para acercar la poca información que hay hacia los jóvenes y agradecemos muchísimo su ayuda compartiendo esta liga, especialmente entre chavos que estén en proceso de tomar una decisión educativa, una de las decisiones económicas más importantes que van a tomar. Gracias. Pues sí, precisamente como dice Alexandra, tenemos ya varios años poniendo la información que existe, que aunque es limitada es un buen inicio para que los jóvenes orienten su decisión de una manera pues con datos en la mano y no solo con su percepción. ¿Qué encuentras en comparacarreras.org? Encuentras información actualizada de 68 grupos de licenciatura. Hay un perfil completo con muchas estadísticas, muchas variables, muchos indicadores. Por ejemplo, cuántos estudiantes son en la carrera, cuál es su salario, dónde trabajan, qué tan rentable es la inversión. Este año incorporamos 4 nuevos grupos de carreras para que sea el total de 68. Y este año también estamos incorporando información acerca de educación técnica, precisamente por la importancia que estamos detectando en este tipo de formación. Tenemos datos para 30 carreras de técnico superior universitario, que es las carreras técnicas de educación superior. Y son básicamente los mismos datos que tenemos para licenciatura, un poco más limitados, pero también cuántos estudiantes son, cuál es su salario, en qué sectores trabajan, cuántos son jefes, cuántos son subordinados.
Otra de las herramientas que estamos incorporando este año para facilitar el conocimiento tanto de la educación técnica de la oferta, de educación técnica como de licenciatura, es precisamente el explorador de oferta educativa. Ahí hay datos desde bachillerato profesional, bachillerato tecnológico, TCUs y licenciaturas, donde básicamente un joven puede buscar su estado, su municipio, si le interesa una universidad privada o una institución pública y qué grupo de carreras le interesa, por ejemplo, ciencias de la computación. Y entonces va a poder ver el nombre y los planes de estudio que se ofrecen cerca de él, y si a alguno le llama la atención ya puede dar clic y ver el perfil completo con todos los datos para que empiece a orientar su decisión y empiece a buscar esos planteles donde podría ingresar el próximo ciclo. Esa es realmente la información que tenemos. Hay también un mapa donde pueden encontrar más fácilmente esos planteles. Esta es la información más actualizada, tanto la que viene del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y también las que vienen de las bases de educación pública. Entonces, realmente para los jóvenes creemos que es una herramienta que les puede ayudar a tener información muy pertinente y muy actualizada. Gracias por su atención y quedamos pendientes para cualquier pregunta. Ahí, bueno, así es como se ve el explorador. Vamos a ver que tenemos ahí las pantallas, pero para que vean un poco cómo se ven, esos son los perfiles, ahí vienen las variables de los datos, las estadísticas de carreras profesionales y del técnico superior universitario. Gracias. Buenos días, Pedro García, Monitor MX. Yo sí les quiero preguntar, por ejemplo, aquí nos dice que son 4.1 millones de estudiantes que están en educación superior. La verdad, yo desde afuera yo no les diría que el dato se me hace muy corto. No sé hasta dónde cubrieron ustedes este número. ¿Cubre todo el territorio nacional? ¿Cubre únicamente la Ciudad de México, el área metropolitana, parte de Guadalajara, parte de Monterrey? ¿Qué cubre ese dato en particular? Y luego también me sorprende el dato, ¿no? Si estamos hablando de que en 5 años más carreras que aún no están hoy se van a requerir, ¿cuál sería el punto básico que ustedes propondrían? ¿Saben qué? Pues yo prefiero que la carrera fulana, la carrera perengana, pero hoy, no nada más para, como ustedes me dicen, para 5 años. ¿Cuáles serían esa propuesta de ustedes para ese futuro? Gracias. Bueno, rápidamente, acerca de esos 4.1 millones de estudiantes, eso incluye todos los estudiantes registrados oficialmente en la universidad, en licenciatura, en técnico superior, en todo el país, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema no escolarizado. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo, es un poco bajo considerando la gráfica que vimos al principio de la proporción de jóvenes que tenemos en esa edad. Eso se debe a que tenemos todavía una tasa de cobertura relativamente baja, cerca del 40%. Ha subido mucho en los últimos años. En los últimos 20 años se triplicó la matrícula en la universidad, pasó de 1.3 millones a 4.1 millones, pero sigue siendo un poco baja. Ahí hay que hacer todavía un esfuerzo más grande de tener acceso, siempre y cuando lo combinemos con la pertinencia y la calidad. Respecto a las carreras, creo que por acá les pueden dar la respuesta más adecuada. Yo creo que esa es una pregunta compleja y por eso nuestra propuesta de política es darle agilidad al proceso de aprobación de los planes de estudio. Dueños de universidades, rectores, nos han dicho cosas como, yo le pido a la SEP y tarda 2 años en resolverme, y a los 2 años ya lo que necesito es algo completamente distinto. Entonces, creo que ahí es donde está la complicación. Digamos, ¿qué dice la teoría económica? Pues que tendríamos que entrenar más gente en ciencias, tecnologías, matemáticas, disciplinas cuantitativas, método científico, pensamiento crítico, pero muchas de estas cosas son más competencias que disciplinas. Y creo que aquí es donde se podría revolucionar casi cualquier programa universitario. Hay algunas universidades, conozco bien el caso del sistema Universidad del Valle de México, UNITEC, LORET, porque ellos tienen un esquema donde la gente en los primeros semestres
hace una evaluación de dónde está bajo en competencias y hace cursos en línea adentro de la universidad que no tienen un costo, que les ayudan a resolver estas cosas. Entonces, de esta manera el profesor no tiene que dedicar la clase de cálculo avanzado a resolver problemas de primaria. Y saber que tienes un problema de ignorancia es mucho más importante que no saberlo. Hay gente que cree que ya está lista para ciertas materias, probablemente no lo está, pero la idea es que pues se pueda acelerar los caracoles de manera que vayan alcanzando al chita. En el tema de cómo debería ser la universidad, y probablemente Alexandra nos va a platicar un poquito más de eso, ha habido un debate importante. INCO en los últimos 15 años lo ha puesto en la palestra. Hay dos tipos de universidades desde la Edad Media, ¿no? La universidad tipo Oxford, la universidad tipo inglesa, donde los primeros 2 años el currículum es liberal y la gente puede combinar violín con cocina francesa, con administración de empresas y economía, porque cuando la gente está joven no está lista para decidir un curso profesional. A los 18 años la gente no sabe de qué se trata la disciplina que está aprendiendo. Entonces quizás tendríamos que darles ese espacio, que además es como se produce la innovación. La gente innova cuando puede conectar campos de conocimiento distintos. Los ingenieros químicos son buenos directores de empresa porque tienen una buena mentalidad orientada a los procesos. Un economista como yo que no sabe de otras cosas probablemente no va a ser un muy buen economista. Entonces creo que esa parte es muy importante, que la primera parte de la formación tiene que dar competencias y tiene que generar un currículum muy liberal, ¿no? Alex. Gracias, Manuel. Creo que cuando vemos la tabla de las habilidades que se demandan y se valoran en el mercado laboral, vemos que ya no es este conocimiento que acumulamos hasta los 22 años y que después salgamos al mercado laboral a aplicar ese conocimiento, sino lo que se busca es que los jóvenes tengan esa capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas. Y cuando hablamos de que creatividad ya se coloca como una de las habilidades más valoradas, esa creatividad se tiene que reflejar en todos los planes de estudio. No es que alguien vaya a estudiar creatividad en la licenciatura. Me llama la atención un poco, disculpa por la interrupción, porque por ejemplo estaba yo viendo un dato, la universidad, la UNAM, ellos tienen 100 carreras. Yo me pregunto, ¿de qué les sirven esas 100 carreras si nada más van a aplicar 10 o 20, por decirte algo? Pues sí, la propuesta de política pública eso se tiene que basar en evidencia. No podemos tomar decisiones de la oferta educativa como lo vemos todos los días en todas las instituciones, de manera arbitraria y sin evidencia y sin datos como lo vemos hoy. La decisión de qué clases ofertar se tiene que basar en cuáles de esos egresados o quiénes de esos egresados están enfrentando el mercado laboral con mayor éxito. Una carrera que gradúa jóvenes y que o tienen que dedicarse a algo completamente distinto o tienen un salario tan bajo que la inversión no fue rentable o simplemente no están encontrando un trabajo en el mercado laboral. Esas son las carreras que se deben de cerrar. O sea, los planes de estudio se tienen que cambiar o se tiene que cerrar la carrera. Pero esas decisiones de política educativa se tienen que basar en estas estadísticas que hoy el sector de educación superior no está generando. Y lo volvemos a repetir, no están generando o no están queriendo publicar. Y no están queriendo publicar porque le conviene a la educación no tener que rendir cuentas en ese sentido. Está muy cómoda en este status quo en donde simplemente su responsabilidad es aceptar jóvenes, tenerlos ahí 4 años y que su futuro dependa de ellos. Esa no puede ser la realidad ni el compromiso que tienen las instituciones de educación superior con sus alumnos, con los alumnos que van a entrar a su universidad. Y otra vez, para terminar la pregunta, sin datos, sin transparencia en estas estadísticas, vamos a seguir con estos problemas de oferta y en esta situación de caracol contra chita. Hay un fenómeno interesante, ¿no? Y es que cuando la gente que estudió cierta disciplina no encuentra trabajo o se descorazona, hay una posibilidad importante que regrese a la academia y que regrese a la docencia. Entonces, y además regresan a un salario relativamente bajo.
Entonces las universidades tienen una lógica de, pues, si recibiste limones, haz limonada, ¿no? Y entonces hacen que crezcan los departamentos académicos más si hay demanda de ese tipo de disciplinas. Acabas formando más muchachos en esa disciplina que probablemente no es la disciplina más útil. Y con Compara Carreras, todos los años prácticamente lo que nosotros decimos es que queremos darle otro elemento de decisión a las familias y a los muchachos que están a punto de entrar a la escuela. Un caso muy cercano que conozco, una chica con mucho talento para las matemáticas que decidió estudiar comunicación. ¿Por qué? Porque no tenía matemáticas, porque tuvo un mal profesor de trigonometría que no logró enseñarle ahí algunas cosas, y entonces decidió que mejor iba a ser comunicóloga, también estimulada por el hecho que todos los amigos de la prepa iban a esa disciplina. Entonces, pues también los seres humanos tenemos este comportamiento en manada, ¿no? Vamos a donde van nuestros pares, la gente en la que confiamos, la gente que queremos. Tendríamos que añadir un elemento de racionalidad a la decisión. ¿Qué voy a ganar? ¿No? ¿De qué voy a trabajar después? ¿Cómo voy a funcionar en el mercado laboral? Muchas gracias por la pregunta, creo que atrás veíamos. Buenos días, sí, gracias. A mí me gustaría saber. A mí me gustaría saber cuál es el promedio de inversión que dedica un joven mexicano, tanto de escuela, en su educación, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, el promedio de cuánto se tardan en recuperar esta inversión, y de la lista de carreras que ustedes tienen, cuántas sí serían rentables y cuántas no. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Estamos ahorita te damos ese promedio de inversión. Lo que te podemos ofrecer es, justamente en Compara Carreras puedes ver cuánto tiempo toma recuperar la inversión de cada carrera. Me regreso a esta lámina en donde lo incluimos también como parte del índice de calidad de la inversión. Aquí puedes ver y separamos universidades públicas de universidades privadas, porque evidentemente el costo monetario, económico de la inversión es distinto. Y en carreras muy inseguras, por ejemplo, tenemos filosofía y ética. En promedio, con un salario promedio de 8,000 pesos al mes, un joven va a tardar 20 meses para recuperar la inversión que hizo en el costo de su carrera universitaria. Un joven con ese mismo salario promedio que hizo una inversión en una carrera universitaria privada, le toma 594 meses en recuperar esa inversión. Estamos hablando de décadas y décadas y décadas, y por eso hablamos de este riesgo de destrucción de la inversión. Si un joven con ese sueldo entregara su quincena completa para pagar esa inversión y no comiera, no paga renta, no tiene ningún otro gasto, le tomaría décadas pagar esa inversión. ¿Cómo podemos permitir que esto suceda sin que los jóvenes estén conscientes de que esto va a pasar? Y Compara Carreras no busca que un joven con una verdadera vocación cambie o tome una decisión diferente. Sin duda hay jóvenes con vocación que probablemente tengan ingresos promedio muchos mayores a los que estamos viendo aquí reflejados. Pero lo que vemos de manera mucho más común en el sector educativo son jóvenes que toman decisiones, como decía Manuel, por la popularidad de las carreras, porque es la carrera que conocen, porque los adultos que conocen estudiaron eso, y esa no puede ser la manera de tomar decisiones cuando se refiere a carreras universitarias. Un joven que entra a diseño y paga una carrera universitaria en una universidad privada tiene que saber que tiene el riesgo de tardar casi 300 meses en recuperar esa inversión. Entonces, todo esto, si quieres un dato de una carrera en específico, lo puedes consultar en comparacarreras.org, y justamente basado en esto es que catalogamos las carreras en estos diferentes grupos de inversiones: excelentes, buenas, inseguras y muy inseguras. Y para el dato exacto, bueno, sobre el costo, el promedio en las 142 más o menos universidades que consultamos, el costo promedio es
295,000 pesos de colegiatura, inscripciones y egreso, título profesional, examen profesional, tanto en públicas y en privadas. En las universidades privadas, el promedio para recuperar esa inversión es de 169 meses, mientras que en universidades públicas el promedio de meses para recuperar tu inversión es tan solo 6 meses. Y bueno, considerando todo esto en el contexto de que la duración promedio de la licenciatura en México es 4.4 años. Toda esa base de costos por universidades la pueden descargar de Compara Carreras, está disponible ahí para que la vean con calma. Y también los resultados de calidad de inversión. Si quieren, adelantándoles algunos, por ejemplo, en universidad pública tenemos de las 68 carreras, 66 se ofrecen en universidad pública y 15 están catalogadas como una excelente inversión. Como una inversión buena están catalogadas 18 carreras como inversión buena, como inseguras son 19 carreras inseguras en la universidad pública y como inseguras, son 32 carreras, son una gran porción de las carreras, y eso en la universidad pública. Los resultados para la universidad privada son diferentes. Para no extender un poco la respuesta no los digo, pero los pueden descargar de Compara Carreras también. Sí, buen día. Este espíritu, filosofía política de transparencia de la información se puede imponer a las instituciones privadas. También a las escuelas públicas, que creo que le dan muy poco énfasis a la calidad y importancia de los trabajos que adquieren sus egresados. En otras escuelas, las que se llaman de élite, sí te anteponen que sus egresados están en los mejores puestos de las mejores empresas transnacionales, pero también está el caso opuesto de las universidades patito que ustedes mencionaron. Hay muchas que ni siquiera tienen registro de validez oficial, no tienen REVOE. Y en nuestra área, que es el periodismo y la comunicación, hubo una escuela muy famosa que era el SEX, desaparecida, que solamente 2 años tuvo registro de validez oficial, que tiene decenas de miles de egresados con un título que no vale nada. Y según una conferencia de la Escuela Bancaria y Comercial, actualmente hay muchas universidades que no tienen REVOE y padres de familia que están pagando una colegiatura y muchachos que están estudiando a esos años de formación cuando su escuela no tiene validez oficial. ¿Qué ley se les puede imponer? Bueno, a ver, evidentemente este es un sector donde hay una renta extranormal, hay una utilidad muy por arriba de lo que dan otros sectores, y eso invita a que haya gente que diga, pues mira, tenemos una casa con estas y estas características, vamos a poner una universidad, ¿no? El que no haya REVOEs no es tanto problema como el que se autoricen REVOEs para casi cualquier tipo de escuela. En la licenciatura en Derecho, que es una que sale con los salarios promedios más bajos en este análisis, porque probablemente la gente estudia abogacía pensando que va a llegar a ministro de la Corte o a socio de uno de los despachos principales, pero acaban haciendo pues labores de muy bajo valor agregado, ¿no? Hay muchísimos REVOEs. Yo no puedo citar arriba de 5 o 6 facultades de Derecho prestigiadas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Probablemente si nos extendemos a las 5 principales ciudades, lleno los dedos de la mano y no llego a 10 probablemente. Hay más de 10,000 REVOEs en Derecho. Entonces, esa es una parte del problema. Ahora, yo no quisiera nada más ver una plana completa en un periódico con esta universidad de caché diciéndome que sus egresados son los non plus ultra, ¿no? Yo lo que quiero ver son números, quiero ver estadísticas. Alexandra hizo licenciatura en la Universidad de Stanford, ¿no? Cosa que el Estado mexicano no puede reconocer fácilmente porque tienen ahí un problema para la revalidación. No puedo entender cómo la 5ª o 6ª universidad del mundo en disciplinas administrativas y economía no puede reconocer el Estado mexicano una licenciatura en economía. Pero Alexandra ya hace un seguimiento de en qué está y qué hace desde que salió de la licenciatura. En mi caso, la Universidad de Londres
Imperial College y la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos también periódicamente preguntan: oye Manuel, ¿en qué andas? Cuéntanos, actualízanos tus datos, cosa que no pasa con las universidades mexicanas. Esto debería sistematizarse, debería estar en una base de datos, y esto debería ser información para el que está decidiendo invertir en una educación universitaria. Ahora, el promedio son 300,000 pesos, ¿no? Pero hay carreras universitarias que pueden costar 1,000,000 de pesos. Y a ver, ¿qué pasa si ese 1,000,000 de pesos lo inviertes en un negocio? ¿Qué pasa si ese 1,000,000 de pesos se lo metes a una inversión bursátil, o se lo metes a una propiedad, o a un portafolio de inversiones diversificado? Probablemente va a dar más que muchas de estas profesiones que están allá afuera, ¿no? El tema de las escuelas sin REBOE, pues sí, creo que también hay que educar al público, ¿no? De que no se meta a una escuela que no tenga un registro de validez oficial. Admito, la barra es muy bajita, muy bajita, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Y tendríamos que pues elevarla de alguna manera. Mil gracias por la pregunta. Sí, muy buenas tardes, Elizabeth Rodríguez de Notimex. Yo quería preguntarle su opinión con relación a la reforma educativa que desde el 2013 se ha implementado en este país. Si de verdad ustedes ya como investigadores, como expertos en esta materia, consideran que con esta reforma educativa, el cambio de plan de estudios, el nuevo modelo educativo, se dan las bases para que se fortalezca la educación superior y si México salga adelante en los próximos años. Esa es una. Y la otra, ¿por qué esta información no la incluyeron antes de que los jóvenes tuvieran la decisión para entrar a las universidades, por lo menos en este ciclo escolar? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Esta es la tercera edición de Compara Carreras. Esta información ha estado disponible ya en los últimos 3 años. Actualizamos las cifras conforme las genera el INEGI y conforme las genera NUYES y las propias universidades. Entonces, el sitio web ha estado disponible. Cualquier joven que quería tomar o basar su decisión educativa en esta información pudo haberlo hecho a través de nuestro portal. Y estábamos justamente esperando nuevas estadísticas para hacer la actualización. Desafortunadamente muchos de estos datos y de las tendencias no cambian, porque esta información no está llegando de la manera en que quisiéramos a las manos de los jóvenes y los tomadores de decisión. Entonces seguimos viendo muchísima concentración de jóvenes en algunas de las carreras populares, que otra vez no son ni las mejor pagadas ni las que tienen la mayor rentabilidad, y eso evidentemente tiene que cambiar. En términos de la reforma educativa, no podríamos decir que una reforma o una política cambia todo. No solo eso, realmente el reto más complejo de la reforma está en la implementación, y ese es exactamente el punto en el que estamos ahorita. Sin duda, el cambio en la legislación del Estado mexicano implicó pasos muy importantes en la dirección correcta, y me refiero en particular a los concursos de oposición para las plazas, al mérito en el sistema de educación que no teníamos hace 6 años. Esa certidumbre de que un joven, los jóvenes más talentosos pueden aspirar a las mejores posiciones y a las nuevas plazas, es algo que ya estamos viendo en la realidad de muchos de los estados, que si hay estados que se están quedando rezagados, sin duda, que si continuamos con retos importantes, por supuesto que sí, que si hay una preocupación que esto pueda seguir avanzando a pesar del cambio del gobierno, también la respuesta es que sí, pero que sí estas nuevas políticas eran sumamente importantes para que México pudiera aspirar a tener un sistema educativo que le hiciera justicia a sus niños, a sus niñas y a sus jóvenes. Sí, entonces podríamos hablar de esto durante mucho tiempo. Con mucho gusto contesto preguntas específicas sobre algunas de las políticas, pero nada más para poder ya cerrar esta conferencia de prensa, lo dejo ahí. Hola, buenos días, Juan Tolentino, el economista. Mi pregunta va relacionada con los posgrados. ¿Qué, impacto tiene un posgrado en el valor de las carreras que son catalogadas por ustedes como las de mejor retorno de inversión, pero también las de peor, ¿no? ¿Aumenta su valor en la misma proporción? ¿Cómo varía por ello? Gracias. El valor de los posgrados
también cambia de manera dramática, igual que las carreras, y evidentemente las diferencias también ojalá las pudiéramos ver reflejadas en las diferentes instituciones de educación superior. Evidentemente una maestría de una universidad y el valor que le da el mercado es completamente diferente a la de otra, y desafortunadamente persiste la opacidad. Ahora, sí puedes consultar directamente en Compara Carreras el incremento promedio que da un posgrado en esa carrera. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, Derecho, puedes ver el sueldo promedio de un egresado de la licenciatura de Derecho, pero también puedes ver el salario promedio de una persona que tiene un posgrado en Derecho. Entonces, ahí te dejamos que explores las diferentes carreras, pero vas a ver idéntico que en las carreras diferencias muy importantes. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge López de Yo Incluyo. Bueno, tengo algunas preguntas. La primera es respecto de... comentaban acerca de las competencias que deben tener los muchachos para ejercer su empleo. Ahora, no sé si hayan hecho algún estudio, se haya incluido algún rubro acerca del servicio social, que es justamente una primera aplicación pues, de estos conocimientos en la vida, podríamos llamar laboral. La segunda, tengo entendido que existía una herramienta un tanto cuanto similar en la Secretaría del Trabajo que se llamaba el Observatorio Laboral. No sé si todavía sea una herramienta de utilidad para los muchachos, también tenga difusión, etc. Y la última pregunta es, también yo creo que toda esta situación tiene mucho problema con la orientación vocacional. Algunos de los jóvenes no saben que existen determinados perfiles que serían los mejores para ellos y justamente se concentran en las mismas carreras tradicionales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, realmente es información pública y cualquiera que tenga el tiempo y el cuidado y el método para curar datos estadísticos puede generar esta información, con la excepción de la del costo de la inversión, que nosotros conseguimos es lo que más nos cuesta en Compara Carreras, que tenemos que poner a gente precisamente de servicio social a hacer las llamadas y a este tipo de cosas. El tema de los servicios sociales es una pregunta muy interesante porque además la ley prohíbe que les pagues, ¿no? No pueden recibir un salario. Y en algunos casos, pues entonces se convierte en un contrato en donde la persona está pagando por trabajar, porque tiene que ir, tiene que desplazarse, tiene que estar en una oficina o en un centro de trabajo y eso complica las cosas. Sin embargo, el beneficio también es importante porque en el servicio social normalmente haces las conexiones con el mundo empresarial, con el mundo productivo, con la vida real, que te permiten continuar tu carrera hacia adelante. Yo lo que creo es que es una política buena, es una política razonable. Lo que tenemos que hacer lo posible es para que a los jóvenes no les cueste, ¿no? Y que no haya tantas restricciones, tanto en las universidades como en las empresas, para este tipo de contrataciones. Me parece muy útil que las universidades pregunten que al menos esté relacionado con la vida profesional, lo que los van a poner a hacer en el servicio social, ¿no? Pero también dicho eso, creo que es una de esas herramientas que ni la universidad ni la empresa están aprovechando plenamente para poder generar sinergias. Y bueno, creo que eso cubre, me faltó algo probablemente, pero quizás le damos chance al siguiente. Hola, por aquí, buenos días, soy Oscar Santillán de Publimetro. Solamente dos preguntas. Que nos platiquen qué está pasando en el mercado laboral para que estas carreras como química, física, sean consideradas como inversiones excelentes, y nada más que nos detallen en su propuesta de fortalecer la educación técnica, en qué consistiría, es decir, abrir más escuelas como CONALEP, o en qué se basa esta propuesta. Con mucho gusto, y nada más voy a agregar una última idea a la pregunta pasada sobre servicio social. Creo que en el momento en el que tengamos nosotros estadísticas de egresados, vamos a poder encontrar las historias de éxito de cuándo funciona el servicio social, cuándo funcionan las pasantías, cuándo funcionan estas colaboraciones entre instituciones de educación y el mercado laboral y cuándo no.
Cuando hablábamos de los casos de éxito con ALEP, por ejemplo, y estos centros educativos muy cercanos al sector productivo, ellos tienen constantemente intercambios entre los alumnos y la industria, y eso sí se refleja directamente en la empleabilidad de esos jóvenes. Desafortunadamente, al no tener estas estadísticas, no podemos encontrar cuáles son las recetas para que esto funcione de la manera en la que se diseñó o está o de la intención original. Y esto también se refleja cuando hablamos de, por ejemplo, el modelo dual, en donde tanto estudias como trabajas y estos dos van muy de la mano. Esos son los casos de éxito que tenemos que empezar a replicar, y realmente lo que hace que estos casos sean exitosos es su cercanía con el mercado laboral. Estas instituciones realmente están trabajando para entender qué está buscando el mercado, y entonces en el momento en el que estos chavos se gradúan, el mercado se pelea por su talento, porque sí tienen las habilidades y las han desarrollado a lo largo de su tiempo en la escuela, que se están buscando, y cierra de manera dramática esta brecha de escasez de talento. De física y química, pero vas a contestar eso tú, ¿no? Okay. Pues mira, al nivel de estadística es difícil saber. Podemos aventar algunas hipótesis, ¿no? Estoy leyendo un libro maravilloso sobre estadística que se llama Todo el mundo miente, y hay una de las historias que cuentan es que un famoso consultor en el tema de encontrar caballos de carrera descubrió que el ventrículo izquierdo de los caballos es determinante de su éxito como corredores. Y no solo eso, sino el tamaño del corazón en proporción a los demás órganos es muy importante. ¿Cuál es la ciencia médica o veterinaria atrás de esto? Pues el señor no sabe, ¿no? Y otra vez, nosotros vemos los números y podemos aventurar algunas hipótesis. Los físicos son la casta superior de las ciencias. Normalmente tienes o físicos con licenciatura o físicos con doctorado. La mayoría hacen un doctorado, la mayoría optan por irse por un doctorado, entonces también eso probablemente te mueve los números. Y en el sistema público, en las universidades, en la investigación, son muy apreciados porque tienen una capacidad muy importante para el pensamiento científico, porque resuelven problemas muy rápidamente. Entonces, esta es una hipótesis de por qué a los físicos les va bien. En los últimos 3 Compara Carrera le ha ido muy bien a los físicos. El caso de los químicos probablemente es muy similar, ¿no? Otra vez es gente muy orientada a procesos, ¿no? Que entiende perfectamente cómo transformar la materia, ¿no? Y en México está en muchas industrias, que demandan las ciencias químicas. A mí francamente me sorprende un poco que la química esté por encima de la ingeniería química en remuneración. Si tú ves quiénes son los CEOs de las empresas, normalmente son ingenieros químicos, no químicos puros. Pero los números parecieran ponerte ahí. Ahora, digamos, sin clavarnos en el trimestre específico que estamos analizando, consistentemente, cuando hemos hecho este ejercicio, las primeras ocupaciones son ocupaciones donde las capacidades científicas son importantes, donde las capacidades de pensamiento abstracto son importantes. Pareciera que eso es muy escaso en el mercado mexicano. Y entonces ese es el mensaje con el que mandaría esta pregunta. Somos un país que tiene deficiencias en el aprendizaje de muchas de las ciencias, ¿no? Y cuando sale un talento para estas cosas, pues es muy apreciado en el mercado. Sí, para cerrar nada más, Pablo tiene aquí las estadísticas, te las puede compartir, pero precisamente lo que tienen en común estas carreras que catalogamos como inversiones excelentes es una tasa de informalidad muy, muy baja. Y eso quiere decir esencialmente que el mercado está buscando a estos egresados en estas materias, los quieren contratar, les ofrecen empleos formales. Y si regresamos a esta lámina de competencias valoradas por el mercado laboral, podemos ver que en el lugar rumbo al 2020, en el mercado 1 y 2 están la solución de problemas complejos y el pensamiento crítico, estas dos habilidades que relacionamos siempre con las ciencias, las clases de ciencia y los problemas
que verías en estas materias. Entonces, claramente esas habilidades que están muy presentes en unas carreras más que en otras, están teniendo este resultado directamente en el mercado laboral. Creo que ya estamos en la última pregunta. Cualquier otra pregunta, si nos la pueden hacer directamente y con muchísimo gusto se las contestamos. Evidentemente también, si entran a comparar carreras, tienen alguna duda sobre los datos o se les ocurre otra cosa, por favor, con toda confianza, búsquenos. Nuestros correos electrónicos están en el sitio del INCO y también tienen el contacto de Romina y todo el equipo de comunicación. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Nos vemos, Miguel.